por mis labios. Oh Dios, ponga en el corazón de cada uno de mis hermanos el deseo, el hambre a su palabra, y que la podamos enseñar a nuestras familias y compartir con la gente. Salve cualquier persona que también esté aquí sin salvación. Le pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, hermanos: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Los errores que nosotros cometemos y los problemas que nosotros tenemos es porque verdaderamente no estamos teniendo el conocimiento de la sabiduría que está en las Escrituras. Qué triste es cuando a la vida del creyente, hermanos, viene la pereza, la flojera de no escudriñar su palabra, de no tener un deseo de leerla, de no disfrutarla, de no memorizarla, de no aprenderla y de no practicarla. Podrán ustedes buscarme a mí y buscar a cualquier pastor que venga a esta iglesia a pedirle consejo, a pedirle oración para que las cosas en su vida y en su familia cambien, en su trabajo, en los problemas económicos. Podrá buscar a quien usted quiera para que ore y le aconseje, pero si personalmente usted no busca la Biblia y no se deleita en ella, no se llena del conocimiento de ella, las cosas no cambiarán. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, viven la semana ignorando la palabra de Dios. Por eso he sido un pastor insistente a que usted no debe de ver la televisión, porque yo sé que la televisión es el aparato que aparta dentro de la familia a más personas de la Biblia. Ahora, yo no tengo televisión, hermano, yo tengo una pantalla de computadora en la casa y yo sé lo que veo y no estoy pegado ahí. Docenas y docenas y docenas de veces he leído yo la Biblia, hermanos. Y antes de morir pienso leerla 200 veces en mi vida. Porque aquí está, hermanos, el conocimiento. Aquí está la sabiduría de Dios. Nuestras actitudes y acciones y el resultado de estas mismas reflejan en nosotros si tenemos el verdadero conocimiento, la sabiduría de Dios. Una dama que dice que conoce de cocina, que sabe hacer alimento y sus comidas le salen saladas y sus comidas se le echan a perder o sus comidas le salen desabridas, eso indica que no tiene conocimiento de cocina. Amén, hermanos. Mi suegro decía que sabía hacer tortillas de harina, hermanos, que él conocía. Yo nunca había estado acá en el norte. Y me dice: ándale, Héctor, voy a hacer unas tortillas de harina, vente a la casa a cenar con nosotros. Y comenzó a palotear ahí la masa, parecían mapas las tortillas, hermanos. Yo no las conocía, yo pensaba que así eran. Y las puso ahí, hermanos, en el sartén a que se hicieran. Y hermanos, y cuando las sacaba parecían tostadas y quemadas aparte, hermanos. Y le entramos con ganas y yo pensaba que esas eran las tortillas de harina. Y llegué a Monterrey y yo dije: a mí no me gustan las tortillas de harina. Pero cuando pruebo, hermanos, las verdaderas tortillas de harina norteñas, hermanos, cuidado con esas tortillas. Pero de alguien que conoce, hermanos. ¿Sabe? Nosotros podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos la Biblia,
que conocemos la profecía, la historia bíblica, arqueología y todo, la ciencia, todo lo que tiene este bendito libro, y podemos decirle a la gente que desconoce la Biblia: yo conozco la Biblia, yo voy a la iglesia, tengo 15 años en la iglesia. Pero nuestra manera de vivir, hermanos, dirá si verdaderamente conocemos la Biblia o no la conocemos. Le va a ser difícil encontrar. Si no lo encuentra a tiempo, nada más me escucha. En Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, hermanos: dice la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni, ¿qué dice ahí, hermanos? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio seducen. Por falta, hermanos, de conocimiento de Dios en la tierra. Hoy en día, en el mundo y en nuestro país, hermanos, estamos pasando los peores momentos sociales. Mentira, matazones, robos, desorden sexual, homicidios, droga, alcohol, homosexualismo, lesbianismo. Hermanos, la tierra está, hermanos, por sin ningún lado, está desordenada. Pero escúcheme bien: si vamos casa por casa y preguntamos a la gente si creen en Dios y conocen a Dios, casi toda la gente en México dirán: yo creo en Dios y yo conozco a Diosito. Pero la verdad, hermanos, es que en nuestro país se ha conformado con decir: creemos en Dios y conocemos a Dios y tenemos una religión, y hasta ahí. Pero nuestro país está lleno de mentiras, de muertes, de robos, desorden sexual, homicidios, suicidios, alcohol, drogas, mentiras. ¿Por qué vive México así? Porque, hermanos, desconoce la verdadera sabiduría de la Biblia, hermanos. La desconoce. Un anciano de 72 años nos habló llorando, dijo: jamás en toda mi vida había escuchado tal cosa, cuando escuchó mensajes bíblicos. No basta con que la gente diga: yo creo que Dios existe, yo conozco a Dios, yo tengo mi religión y ahí también hablan de Dios. No, hermanos, para que nos vaya bien en la vida y seamos recompensados, necesitamos tener el verdadero conocimiento, la sabiduría de este bendito libro que es la palabra de Dios, hermanos. El hombre incrédulo, hermanos, vive como vive porque realmente no tiene conocimiento de Dios. No lo tiene, hermanos. Por eso estamos como estamos. No estaremos diciendo que es una excusa, porque hay una ley escrita en sus corazones del bien y del mal, y su conciencia los acusa del bien y del mal. Pero están muertos, dice la Biblia, en sus delitos y en sus pecados. Podemos decir, los que conocemos la Biblia: ¿y por qué viven así? ¿Y por qué hacen lo que hacen? ¿Y por qué no tienen? ¿Y por qué son desordenados? ¿Y por qué son rebeldes? ¿Y por qué no se tienen del corazón? Porque no conocen a Dios. Así que la primera cosa, hermanos, en esta mañana es que tenemos que entender que nuestro país está como está porque no tienen el verdadero conocimiento de Dios. Pero, número 2, los que están dentro de una iglesia bíblica y no tienen el conocimiento de Dios, esta es otra cosa, hermanos. ¿Cómo estar en una iglesia donde se enseña la Biblia y no conocer verdaderamente a Dios? Allá en Tito 1:16 es lo que está hablando el apóstol Pablo, hablando y escribiendo esta carta. Le escribió esta carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, hermanos:
¿Todos ahí, hermanos, ya están? Dice, profesan conocer a quién, hermanos, a Dios, pero con los hechos, ¿lo que, hermanos? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, hermanos. Si lo traducimos, podemos decir, aquellos que asisten a una iglesia y profesan, soy cristiano, voy a una iglesia bíblica, yo soy salvo, soy hijo de Dios, profesan con sus labios conocer a Dios, pero con sus hechos, dice el apóstol Pablo, lo niegan, hermanos, porque son abominables, rebeldes y están reprobados. ¿Cuánta gente que asiste a una iglesia como esta todavía dice maldiciones, todavía escucha música mundana, se manosean, fornican, roban, mienten, son rebeldes, no respetan a las autoridades, no se sujetan a Dios? Eso es prueba de que no conocen verdaderamente a Dios, hermanos. ¿Cómo alguien se atreve a decir, yo soy hijo de Dios, yo asisto a una iglesia bíblica, yo soy cristiano, yo amo a Dios? Rebeldes, maldicen, escuchan música sucia, mienten, roban, piden prestado y no pagan. La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. ¿Debes dinero? ¿Sabe? Una de las razones, hermanos, de por qué mucha gente deja las iglesias es porque hay gente que pide prestado y ya no paga y ya no regresa por vergüenza de que no pagó. Y déjenme hago un paréntesis de una vez aquí y les advierto a todos ustedes, hermanos, no presten dinero, hermanos, si no quiere problemas. No preste dinero. Y si a usted le prestó dinero a alguien, pague, si es cristiano. ¿Sí están escuchando, hermanos? Porque si tú prestas dinero y la persona ya no te puede pagar, tú serás culpable de que ya no venga a la iglesia porque ya le dio pena no pagar. O más bien porque a lo mejor se fue a otra iglesia a hacer lo mismo y luego se fue a otra y luego se fue a otra. Mejor regálale 50 pesos, regálale una despensa. Ay de ustedes que salen por fiadores. No quieres ser mi fiador. Mire, hermanos, mi hermano más pequeño, hermanos, mi padre les dejó una propiedad con valor de 1,600,000 pesos. Y salió por fiador de 100,000 pesos. Él nada más firmó. Y están por quitarle su propiedad de 1,600,000 pesos por haber firmado por fiador. Tú piensas, no, si yo salgo como fiador y no pasa nada. No pasa nada, mijo. Déjame decirte, hay personas en Monterrey que les están quitando sus casas. Y lee la Biblia, Dios está en contra de que seamos fiadores de alguien. ¿Sí están aquí, hermanos? Yo ya te lo advertí, después no vengas conmigo, ya escuchaste en esta mañana esto. Pero hermanos, ¿cómo podemos decir o cómo podemos profesar que somos cristianos si estamos viviendo como una persona que no ha conocido la Biblia, que no ha sido salva, que no asiste a la iglesia? Si decimos que somos cristianos, debemos demostrar con nuestra vida de que somos cristianos, hermanos. Con nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede con aquellos miembros que sí aprenden y hasta memorizan versículos y porciones grandes de la Biblia? ¿Por qué no vemos un cambio en ellos? Es que no tienen el verdadero conocimiento de Dios. Ahí cerquitas en 2 Timoteo 3:7, miren lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:7, hermanos. 2 Timoteo 3:7. Dice la palabra de Dios. Desde el 6 dice: porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y luego versículo 7 dice:
estas siempre están, ¿qué, hermanos? Y nunca pueden llegar al conocimiento de qué. Este caso no solamente de mujeres en la iglesia, de hombres también. Están semana tras semana asistiendo a la iglesia, culto tras culto, y están escuchando las enseñanzas, la doctrina, los mandamientos, las advertencias de Dios. Están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento, hermanos, de la sabiduría, de la verdad de Dios. Hace años yo aprendí, hermanos, a manejar tráiler. Aprender el tráiler, a echarlo para adelante, echarlo para atrás. Aprendí. Pero nunca llegué a tener el conocimiento de un trailero, hermanos. Jamás. Y mucho menos con un tráiler cargado, lo volteo inmediatamente. Pero aprendí. Pero no llegué a ser un chofer con el conocimiento de muchos choferes. ¿Sabe cuál es la verdadera sabiduría, hermanos? No es que tú aprendas mucho conocimiento, es que tú apliques lo que conoces. Eso es sabiduría. Tú puedes decir: yo conozco todos los libros de la Biblia, me sé de memoria 500 versículos de la Biblia. Pero si no aplicas ese conocimiento, no eres sabio. Estamos en la iglesia para aprender, pero no solamente para aprender, sino para poner en práctica lo que reconocemos, y eso nos lleva al verdadero conocimiento, a la sabiduría verdadera. Hermanos, tenemos que poner en práctica todo lo que escuchamos en la iglesia. Eso es sabiduría, hermanos. Esto no es para las hermanas nuevas. No se sienta ofendida. Yo sé que usted no ha escuchado mensajes que yo he predicado o enseñanzas. No es para las hermanas nuevas que están aquí, ni para nuestros visitantes. Es para las hermanas que ya han escuchado muchas veces. La Biblia dice, hermanos, que la mujer no debe vestir ropa de hombre, porque esa es una abominación. Ni el hombre vestir ropa de mujer. ¿Cuántas mujeres tienen años en la iglesia escuchando esto, escuchando ese mandamiento de Dios, y cuando llegan a su casa avientan su falda y se pone su short o su pantalón pegado? Dice la palabra de Dios, hermanos, que deshonroso es al hombre dejarse crecer el cabello largo. Y aquí hay jóvenes que prácticamente crecieron en nuestra iglesia, nacieron en nuestra iglesia, y todavía vienes como hippie después de tanto año a la iglesia. Mira, este corte que traigo yo es un corte de un hombre, de hombre. Yo me recuerdo cuando era un niño, hermanos, aquí en nuestro país, a todos los niños los llevaban a los peluqueros, ¿verdad? Ahí en mi tierra vivía un peluquero que le decían el tijerazo. No había maquinita, era pura tijera, hermanos. Les cortaban todo su pelo, hermanos, y nada más dejaban un copetito chiquito, todos como soldados, todos los niños como soldados. Qué bonito tiempo, hermanos. Y algunos jóvenes, hermanos, vienen con su greña caída entre los ojos, de emo, o de quiénes son esos, hermanos, escatos o no sé qué cosas. Ya tienes años escuchando la palabra de Dios, que es deshonroso al hombre. Ahora, peor, en nuestras iglesias, no eres una persona nueva, ya tienes años en la iglesia, y ahora tenemos hombres en nuestras iglesias poniéndose brillo en las uñas, depilándose las pestañas, brillo en los labios, pulseras en los tobillos de los pies. Hermano, no estoy hablando a jovencitos que llegaron en este mes a la iglesia. Estoy hablando de jóvenes que tienen años en nuestra iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Jovencitas que nacieron y crecieron con nosotros
con sus uñas pintadas de negro y sus labios pintados de negro como satánicas de la Macroplaza. Han sido enseñadas por años, pero no han llegado al conocimiento de la verdad todavía, de la sabiduría verdadera. Amén, hermanos. Hermanos que a través de los años se les ha enseñado que sean amables con su esposa, que amen a su esposa, que cuiden a su esposa, que es el vaso más frágil. Todavía le gritas, le regañas, la insultas, la humillas, la pisoteas, la corres y tienes años en la iglesia. Tú estás mal con Dios. Ay, pastor, me está predicando. Mira, Dios sabe que tú eres un gruñón en tu casa. Hermano, ¿cuándo en el nombre de Dios vas a entender que si algo le duele a una mujer es el trato verbal que tú le das? Y no me salgas, es que así es mi carácter, así eran mis abuelos y así me educó mi padre. No le hagas al cuento. Déjame decirte, lo que sucede es todo el pecado que traes en tu corazón y sale de tu boca. ¿Por qué de un volcán sale toda la erupción, fuego y azufre y lava? Porque eso es lo que hay adentro de ese volcán, hermanos. ¿Por qué un hombre de repente se suelta a decir y a gritar y a regañar y a insultar y a humillar a una mujer que está bajo su techo? ¿Por qué hace eso? Por el pecado que hay en su corazón. Todos los rencores, envidias, celos, amarguras. ¿Sí están aquí, hermanos? Miren, algunos de ustedes, hermanos, deben cambiar con su esposa ya. Su esposa puede caer en una depresión que nunca se levante y se muera por tu culpa, por no aprender, por no practicar lo que has aprendido, porque lo has aprendido aquí. ¿Sí están aquí, hermano? Mira, algunos de ustedes, hermanos, son como aquellos hombres de rancho ya. Y no todos, pero algunos de esos hombres que conocimos. Que su esposa, ¿por qué te asomaste por la ventana? ¿Y por qué vas a las tortillas siempre a la misma hora? ¿Y por qué te le quedaste mirando al cobrador? Celos diabólicos, dice la Biblia, hermanos. ¿Y por qué cuando saludaste al hermano te quedaste 5 segundos más? Hermano, estás destruyendo la vida de tu esposa sin darte cuenta, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Por qué te bañaste y te perfumaste para ir a Soriana? No, vete con las chanclas, vete toda greñuda, no quiero que nadie te vea. Hermano, tú has aprendido cómo debes de tratar a tu esposa, amarla, confiar en ella, sentirla que tú confías en ella, dejarla que sea libre. En el sentido de que, mira, algunos de ustedes no la dejan venir a las sembradoras. ¿Sí están aquí, hermanos? Pero ¿qué decimos de los hombres, hermanos? O más bien, ¿qué decimos de las hermanas? Hay hermanas que probablemente en nuestra iglesia están por cumplir 17 años de estar aquí. Aprendiendo el miércoles, domingo escuela dominical, domingo en la noche, martes culto de oración, conferencias de la familia, conferencias en la iglesia, conferencias fuera de la iglesia. ¿Y sabe qué? No han puesto en práctica a sujetarse y a obedecer a su esposo. Hasta ahorita todavía no. Son rebeldes, hermanos. Mire, con esos lentes, hermanos, como le dije en la mañana, yo no puedo verles a ustedes. Veo borroso. Veo la Biblia claramente, pero no veo bien, no los ubico bien. Pero ¿por qué una mujer no se sienta al lado de su esposo en la iglesia? Y Pastor Córdoba tiene un mensaje donde habla, hermanos, de un exboxeador
mexicano, creo de peso pluma, campeón mundial, que fue a Japón a prepararse y fue uno de los más grandes boxeadores en nuestro país. Se casó con una japonesa. No conocen de música, no conocen de voz, pero cantan con su corazón. Una hermana hace años me decía: pastor, yo no sé, pero a mí me gusta más escuchar a alguien que canta con su corazón que a alguien que conoce y canta frío. Yo he escuchado a algunas de ustedes, hermanas, que cantan bien bonitas, pero nunca vienen a cantar aquí al púlpito. No ponen en práctica su conocimiento. Ahora, en esa iglesia, hermanos, tenemos a cristianos que conocen de la Biblia. Posiblemente conoces más que un estudiante que está estudiando la Biblia. Conoces más que un nuevo creyente que tiene 2 meses en la iglesia. Pero el conocimiento lo usas para criticar, para dividir, para presumir, para causar divisiones entre los hermanos, para criticar al predicador, para desanimar a los hermanos, para confundir a los hermanos. Eso es del diablo. Estás usando el conocimiento mal. El diablo conoce más que tú y yo la Biblia. Pero el diablo aborrece la iglesia, aborrece a los cristianos, causa problemas a la iglesia de Dios. Mientras que hay algunos que apenas conocen los libros, apenas batallan para encontrar un versículo, pero ya están ganando almas, ya están en rutas, ya están trayendo gente a la iglesia, ya están ayudando en una clase, vienen a trabajar cuando hay trabajo en la iglesia, aman a su esposa, están educando a sus hijos, están ganando a sus parientes para Cristo, oran en la Biblia, oran cuando comen, hermanos. Están poniendo en práctica lo poquito que conocen, mientras que algunos conocen mucho, nada más presumen, pero no están haciendo nada por Dios. Por eso la Biblia dice, hermanos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo conocí a un hermano que estudió conmigo en el colegio bíblico, hermanos. Sus calificaciones eran de 9 y 10 durante los 3 años, hermanos. Bien educado, bien vestidito. Pero, hermanos, sin fruto en su vida, hermanos. ¿Por qué? Porque no puso en práctica, y principalmente, hermanos, el mandamiento que cubre todos los mandamientos demás: el amor. Mire, la cosa más importante en la vida de un cristiano en cuanto a su actividad cristiana es predicar el evangelio, y la cosa más importante interna en el cristiano es el amor. El conocimiento emanece, pero el amor edifica. ¿De qué te vale todo lo que conoces si no lo pones en práctica? Tenemos a otro tipo de cristianos, y está relacionado con lo que hablamos. Allá en 2 Corintios 11:6, 2 Corintios 11:6, mira lo que dice la palabra de Dios. 11:6 hasta el 8, dice la palabra de Dios: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el evangelio de Dios, de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando acerca del conocimiento que él tiene. Pero ese conocimiento, hermanos, lo llevó a ser un hombre humilde, un hombre dispuesto a humillarse y un hombre a servirle a los demás. Entre más conozco, entre más aprendo, entre más sé,
Eso me debe hacer a mí más humilde, humillarme y estar dispuesto a ser un siervo de los demás. Cristo dijo, hermanos, que Él vino a este mundo a servir, no a ser servido. Y vimos que tomó la toalla para lavar los pies de los apóstoles. Él enseñó que su conocimiento y sabiduría era, hermanos, para beneficio de la humanidad, para servir a los demás. Para servir. Una persona que verdaderamente conoce la Biblia y aplica el conocimiento y es una persona sabia, es una persona humilde que sirve a Dios, hermanos. Hay hermanos que han llegado a mi iglesia, hermanos, de otros lugares. Lo primero que me dicen, hermano, yo conozco todos estos ministerios. Considéreme y deme un puesto. Están descalificados, hermanos. Porque el que conoce y es sabio, hermano, llega y se sienta y escucha. Y cuando ve una necesidad dice, pastor, yo puedo hacerlo. No hay chofer, yo puedo manejar. No hay quien haga esto, yo estoy para servirle, hermano. Decía un hermano, yo soy como una ranita, nada más diga y yo brinco. Hermano, el hecho de que conozcamos la Biblia es para servir, hermanos. El pastor no está en la iglesia para enseñorearse de los miembros de la iglesia. Hermano, realmente un pastor es un siervo de Dios y un siervo para la iglesia. Estamos para servirle. Hay quienes quieren puestos por lo que conocen, pero no quieren responsabilidad. El conocimiento, hermanos, es para servir. Todo lo que conoció Pablo, hermanos, y todas las revelaciones que tuvo, más que ningún otro apóstol, fue para servir a Dios y a la gente, hermanos. Pero tenemos el último, hermanos, los que conocen y sí aplican el conocimiento. Proverbios 21:20 y terminamos, hermanos. Proverbios 21 y 20. Proverbios capítulo 21, versículo 20. ¿Ya están ahí, hermanos? Bueno, yo creo que yo no estoy ahí. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Sí, ahí está. Tesoro precioso y aceite hay en la casa de ¿quién, hermanos? Mas el hombre, ¿qué dice ahí? Todo lo disipa. Ahora quiero que vea esto, hermanos. Aquí se nos habla acerca de la provisión, de la recompensa del hombre sabio y del hombre insensato. Se recuerda, hermanos, en el contexto de lo que estamos hablando, donde dice la Biblia de la casa que fue fundada en la roca y de la casa que fue fundada en la arena, que habla acerca del hombre sabio y que habla acerca del hombre insensato. ¿Quién es el hombre sabio, hermanos? El que escucha y ¿qué? Y hace, hermanos. ¿Quién es el hombre insensato? El que escucha y no hace. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Me han dicho que hay familias, cuidado, me acerco ahí y algo sucede. Me han dicho, hermanos, que hay familias que escuchan mensajes del matrimonio en una conferencia y apenas salen a la puerta y ya se están peleando, hermanos. Jóvenes que fueron a una conferencia, a una reunión de jóvenes que escucharon, hermanos. Llegan a su casa respondiéndoles a sus padres.
Hombres que han venido a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y decirles que el alcohol hace daño, que les quita el dinero que es para su familia, salen de aquí, hermanos, y se van con su familia y se avientan una cerveza. Hermano, ponte una piedra en el cuello y vete a la presa de la boca. ¿Cómo puede ser, hermano, que acabas de escuchar algo que es para tu vida y en vez de hacer lo que escuchaste, haces todo lo contrario de lo que escuchaste? El fin de este mensaje es esto, hermanos. El que verdaderamente conoce y tiene la sabiduría verdadera, hermanos, es el que aprende y lo pone, hermanos, en práctica. ¿Cómo me impactó, hermanos, la familia que tuvimos aquí, hermanos, que tuvieron que venirse de Torreón por la delincuencia y los tuve en mi casa? Un hombre dueño de un supermercado con una casa hermosísima, con carros y todo. Hermano, este hermano fue a trabajar boleando zapatos, hermanos, a una gasolinera. Él me dice, hermano, vino un trailero y le empecé a bolear sus botas. Y el trailero se me quedó mirando y me dijo, señor, usted no tiene tipo de bolero. A usted se le ve otra calidad de persona. ¿Usted no es bolero? Dígame. Y él dijo, no, no soy bolero y no tengo necesidad de seguir boleando zapatos. Pero ¿cuánto me ayuda a estar a los pies de las personas para servirles? Esto yo necesitaba. Y Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo es la sabiduría, hermanos. Puedes verlo en Proverbios 8. Cristo es la sabiduría. Si tú te crees sabio, tú debes de ser el más humilde y sencillo y servidor en esta iglesia. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Bendiga ahora la invitación.